Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridísimas audiencias? Bienvenidos al programa de noticias del día de hoy, jueves 4 de febrero del año 2021, cuando son las 8 de la mañana con 45 minutos. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra portada 4B TV. Ogalicia Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues nosotros estamos muy bien, esperamos que ustedes también, pero el que no la está pasando nada bien es un magnate mexicano caído en desgracia, sí, el ex dueño de Altos Hornos de México, que fue extraditado ya llegó a México, fue extraditado de España, Alonso Ancira Elizondo. Bueno, pues ayer se sintió muy mal, dijo que estaba mal de salud, cuando la Fiscalía General de la República le imputaba los cargos de los que lo estaba acusando. Así es, amigos y amigas. Sin embargo, dice lo siguiente: Alfonso Ancira Elizondo, ex dueño de Altos Hornos de México, sufrió una descompensación en sus niveles de azúcar, es diabético, durante una audiencia inicial que se llevaba a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, por lo que esta fue suspendida. Debido a una descompensación en sus niveles de azúcar, a las 2 de la madrugada y con poco menos de 3 horas acumuladas de la audiencia, Ancira comenzó a sentirse mal mientras contestaba algunas preguntas, por ello tuvieron que llamar a una ambulancia. Fíjese, según los reportes, los paramédicos le midieron y lo estabilizaron, y luego le dieron también alimentos y bebidas especiales para que el presunto implicado en actos de corrupción recuperara sus niveles de azúcar. El abogado de Alonso Ancira, José Luis Castañeda, dijo que su cliente tiene un mal estado de salud, pero al inicio de la audiencia, el propio Ancira declaró que su salud era buena. Mire, y esta audiencia del ex dueño de Altos Hornos, que estaba prevista entonces para las 7 de la noche con 30 minutos, inició hasta las 11 de la noche con 20 minutos de ayer, 3 de febrero, y aunque se realizó en el Reclusorio Norte, el empresario compareció por videoconferencia en una sala separada a la del juez como parte de las medidas sanitarias debido a la pandemia de COVID-19. Entonces, a las 2 de la mañana, tiempo de hoy, ya el día de hoy, amigos y amigas, tiempo de la Ciudad de México, de este jueves 4, pues se siente mal y posponen esa audiencia. Así es, el rey del acero, como se le conoce a Alonso Ancira, pues está acusado de un megafraude cometido contra petróleos mexicanos por la venta de chatarra, con la que dos gobiernos, el de Calderón y el de Peña Nieto, amarraron un trato multimillonario pagándole, pues ahorita el fisco le está cobrando por lo menos 200 millones de dólares. Así es. A Carlos Ancira, y el presidente López Obrador dice, sí, que lo atiendan de su salud, todo está muy bien, pero que pague. Sí, y esos 200 millones de dólares Olga se lo ofreció siempre y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpara con él por lo que él decía que estaba haciendo una persecución política en su contra. Ya vendió la empresa Altos Hornos está dispuesta a pagar, pero fíjese usted el sobreprecio con el que Ancira vendió a Pemex chatarra para agronitrogenados, lo vendió a un sobreprecio de 500 millones de dólares. Así es, Organicia. Bueno, esperemos que con esto empiecen ya a amarrarse más los casos, se consolide el caso contra Emilio Lozoya y empiece a acercarse al expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, oye, vamos a China, ¿no? ¿Te parece? ¿Ya China? ¿No quieres que platiquemos todavía del regidor? Si quieres lo dejamos para el final, sí, lo dejamos para el final, para cerrar nuestro programa. Amigos y amigas, fíjense que ninguna fuerza detendrá el desarrollo chino. Esto Pekín lo está insistiendo ante Estados Unidos el día de hoy en la madrugada en restaurar las relaciones comerciales y políticas, pero está pidiendo 4 condiciones al gobierno de Joe Biden. ¿Qué es lo que piden, Javier? Mira, de acuerdo con la agencia ART, que es la que trae la información, China y Estados Unidos pueden lograr grandes cosas si trabajan juntos, pero para ello Washington debe superar la obsoleta mentalidad de rivalidad y reanudar los contactos y dejar de entrometerse en los asuntos internos de Pekín. Así lo afirmó Yang Jiechi, director de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, quien asegura que el desarrollo de su país es un proceso que ninguna fuerza podrá detener.
En un discurso en un foro en línea organizado por el Comité Nacional de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, bueno, el foro fue entre Estados Unidos y China, Yang recordó que Washington y Pekín representan las dos economías más grandes del mundo y son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya cooperación eficaz influye directamente en el bienestar de todas las personas, así como en la paz, el desarrollo y la prosperidad mundial, dijo este miembro destacadísimo, dirigente del Comité Nacional de Relaciones Exteriores. Sin embargo, durante los últimos años, la administración de Trump adoptó políticas equivocadas respecto a China, hundiendo la relación en lo que fue el periodo más difícil desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, se lamentó Yang. También añadió que algunas personas en Estados Unidos siguen pensando en la Guerra Fría, percibieron a Pekín como una amenaza y han interferido en sus asuntos internos, socavando sus intereses, además de haber interrumpido los intercambios y la cooperación mutua que beneficia a las dos partes. Este tipo de acciones han dañado gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos, así como los intereses fundamentales de los dos pueblos, constató el jefe de la comisión, quien enfatizó que la tarea de ambas naciones ahora es restaurar la relación a una vía de desarrollo predecible y también constructiva. Bueno, y ahí van las 4 condiciones, Galicia, para poder profundizar en esta relación. Primero, China debe verse como es, indicó Yang, recordando que la administración anterior ha seguido algunas políticas equivocadas, refiriéndose obviamente a Donald Trump, hacia China, viéndolo como un competidor estratégico importante, incluso un adversario, lo cual es histórica, fundamental y estratégicamente incorrecto. Lo que busca Pekín es mejorar la vida de su gente, explica el diplomático, quien asegura que los dos países pueden y deben cooperar y coordinarse más estrechamente entre sí, para el bien común. Y que el gigante asiático espera que Estados Unidos supere entonces la obsoleta mentalidad de rivalidad entre las principales potencias y trabaje con China para mantener la relación en el camino correcto. En segundo lugar, China dice que es necesario restaurar las interacciones normales. Enfatiza el alto diplomático, quien espera que la nueva administración estadounidense elimine los obstáculos a los intercambios entre personas, como por ejemplo acosar a los estudiantes chinos, restringir los medios de comunicación chinos, cerrar los institutos Confucio y reprimir las empresas chinas, que eso es lo que estuvo haciendo el gobierno de Donald Trump. Fíjate qué cosas tan irregulares. En tercer lugar, se requiere una gestión adecuada de sus diferencias. A este respecto, Yang subrayó que China nunca se entromete en los asuntos internos de Estados Unidos, ni tampoco exporta su modelo de desarrollo o busca el enfrentamiento ideológico. China, dijo, no tiene la intención de desafiar o reemplazar la posición de Estados Unidos en el mundo, ni de crear una esfera de influencia, puntualizó este alto cargo chino. Por su parte, Pekín pide a Washington que cumpla con su compromiso en virtud de los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses, que acate también estrictamente el principio de una sola China, refiriéndose esto obviamente a Hong Kong, y que respete la posición y las preocupaciones del país asiático sobre la cuestión de Taiwán. Además, Estados Unidos debe detener la interferencia en los asuntos de Hong Kong, el Tíbet y Xinjiang, que son importantes para la soberanía e integridad territorial de China, así como detener los intentos de frenar el desarrollo de la nación. Por último, señaló el embajador chino, debería ampliarse la cooperación de beneficio mutuo. Esto es que nombra la respuesta a la pandemia de COVID-19, la recuperación económica y el cambio climático entre las áreas prometedoras de cooperación para ambos estados. Así es que por lo menos en eso, en pandemia, en recuperación económica y en cambio climático, son temas en los que tendrán que trabajar China y Estados Unidos de manera conjunta para evitar más confrontaciones, Javier. Es de llamar mucho el interés, Galicia. Este sería mi único comentario sobre esta nota, que pues, empieza a ver la fortaleza enorme que tiene ya el pueblo y el gobierno chino en el contexto mundial, ¿sí? Llama la atención cómo ahora que ya no está Donald Trump, el patrón aquel, ¿sí? Pues ahora sí endurece un poco más su posición ante el nuevo gobierno de Joe Biden, y con esto
pues mostró también inteligencia, porque sabían perfectamente bien que si utilizaban este tipo de lenguaje con Donald Trump, Olga Alicia, aquel, acuérdate, era de dedo rápido. Pero sí lo utilizaron, Javier, sí lo utilizaron tanto él como los coreanos. Dijeron, ok, vámonos. Y acuérdate que cuando Donald Trump amenazó con imponer aranceles fuertes a China, como lo hizo contra México, China de inmediato también le puso aranceles y muy fuertes a los productos estadounidenses e hizo que Donald Trump retrocediera en esa represalia. Por otra parte, Javier, yo creo que no van a cambiar mucho las cosas porque es una realidad objetiva. China está creciendo como una potencia económica que cada vez se vuelve más dominante en el planeta, y contra eso se va a expresar también el gobierno de Joe Biden, pues tiene que defender los intereses claro. de los capitalistas estadounidenses. Únicamente yo me refería, Olga Alicia, al tema de que en un paquete, ¿sí? Y en una relación y en una reunión binacional a nivel internacional, que todo el mundo la está escuchando y viendo, le plantean de cara al gobierno de Estados Unidos un paquete específico de que, ok, ¿sabes qué? Podemos mejorar esto, pero ahí te van 4 condiciones. Con Donald Trump se mantuvo siempre a la defensiva, y ahora esto es una ofensiva directa, ¿sí? Al corazón económico, político y cultural del gobierno y el pueblo estadounidense. Así al menos lo veo yo. Bueno, en fin. Pues vamos a la siguiente nota. Lidia Cacho, la periodista, nuestra colega, pues está contenta, ¿verdad? Porque finalmente fue capturado el gober precioso, el exgobernador Mario Marín, cómplice y autor también intelectual, el que dio la orden para acabar pronto de la terrible represalia, tortura que sufrió Lidia Cacho por haber acusado a los grandes políticos y empresarios vinculados con la pedofilia. Pues ayer fue detenido el exgobernador de Puebla, Mario Marín. Una de las primeras personas en enterarse y celebrarlo fue la periodista Lidia Cacho, quien denunció la red de pornografía infantil en la que estaba involucrado el exmandatario. Mira, ahí estaban precisamente ya entregándolo a la cárcel de Cancún. Allá se fue. La orden de aprehensión contra el exgobernador es por el presunto delito de tortura en agravio de Lidia Cacho. Fue girada por el primer tribunal unitario con residencia en Quintana Roo. Por eso, en la noche de ayer lo trasladaron al reclusorio en Cancún. A través de su cuenta de Twitter, la periodista mexicana declaró que la Fiscalía General de la República le informó de la captura del gober precioso, como es apodado. Aunado a esto, Cacho aseguró que por más de una década ella ha buscado justicia. Sí, más de una década. No solamente por los crímenes de trata de personas, sino porque fue torturada por el gobernador priista. Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de pornografía infantil. Vamos por todos, aseveró en este mensaje en Twitter. También, para acompañar su mensaje, Cacho adjuntó una imagen de una camioneta blanca en donde presuntamente se encontraría Marín. En 2005, Lidia Cacho publicó su libro Los demonios del Edén, en el cual denunció la existencia de una red de pederastia encabezada por el empresario Jan Sucar-Kuri, en donde también salió el nombre de Kamel Nassif Borge. Tras la publicación de este libro, la periodista fue acusada de difamación y de calumnias, y el 16 de diciembre del siguiente año, de 2006, ella fue detenida en Quintana Roo, de hecho secuestrada. Cacho fue trasladada a Puebla vía terrestre, pero en el trayecto de más de 1,500 kilómetros fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaron con abusar sexualmente de ella. En su testimonio, la periodista mencionó que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y lento y tortuoso. La encerraron en un calabozo inmundo y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio. El 13 de diciembre salió, el 17 de diciembre, salió libre a las 3 de la tarde,
luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo. Mire, lo que se orquestó, dijo la escritora sobre esta experiencia, fue una orden de aprehensión artificial para tener la posibilidad de infligirme el mayor castigo posible, una especie de vendetta por haberme atrevido a hablar de los poderosos. El traslado, el despliegue desproporcionado de recursos policíacos, la tortura física y psicológica y el típico sabadazo que intentaban aplicarme formaron parte de una maquinación que solo puede explicarse por la compra de la justicia por un particular. Bueno, pues esta denuncia que relata a la escritora señala que en febrero de 2006 el diario La Jornada publicó una llamada entre Nasib Borge y Marín. En esta, el rey de la mezclilla agradeció al priista su intervención para la detención de la periodista y además le dijo que le enviaría 2 botellas de coñac por sus acciones. También fue gracias a esta que el exmandatario es conocido como el Gober Precioso, porque así se refirió el empresario al gobernador en la llamada telefónica. Mi Gober Precioso, ¿cómo estás? Le dijo. Y luego le dice, y remata, ¿no? Con decirle, no, el rey, el ¿cómo se llama? El papá. El papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Le dice, no, el rey eres tú. Sí. En fin, un mes después, el 13 de marzo de 2006, la periodista denunció a ambos personajes ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres y la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra Periodistas. Ante esta segunda fiscalía también se presentaron denuncias en contra de la entonces procuradora de Puebla, Blanca Villeda, y la jueza Rosa Celia Pérez González, quienes fueron acusadas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones. Sobre este caso de Lidia Cacho y la captura y ya encarcelamiento en México del exgobernador Mario Marín, tiene mucho que decir la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sí, Olga, fíjate que hoy en la mañana, hoy día jueves 4 de febrero, ya ves que ella está conduciendo las entrevistas mañaneras allá en la Ciudad de México, y pues le preguntaron que por qué había exonerado en el año 2007 a este señor Mario Marín, ¿sí? La nota es de Infobae y dice lo siguiente: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó por qué votó en 2007 a favor de exonerar al gobernador de Puebla, Mario Marín, por el ataque a la periodista Lidia Cacho, cuando era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, señaló que el Estado mexicano incluso ya le ofreció disculpas públicas a la periodista. Ay, usted disculpe. A ver, dijo la secretaria de Gobernación, a Lidia Cacho ya incluso se le ofreció una disculpa pública en la Secretaría de Gobernación. Yo en ese caso voté porque si había tenido obviamente violaciones ella en lo personal, incluso hablé de tortura psicológica en su traslado, el grado de, digamos, el estándar de gravedad que en ese momento establecía la Constitución. Y digo que en ese momento establecía la Constitución porque hoy en día ya no tiene la atribución de investigar graves violaciones a los derechos humanos, como tú sabes fue modificada, y en ese sentido el parámetro de gravedad, se refiere a la Suprema Corte, ¿no? Lo estableció un precedente bien importante y fue del Vado de Aguas Blancas, la matanza de los campesinos del Vado de Aguas Blancas. Ese fue el parámetro de gravedad. Y dime quién ha sido castigado por el tema del asesinato de Aguas Blancas, por favor. Obviamente, fueron violaciones a sus derechos, sí. Yo lo dije categóricamente en las sesiones del Pleno. Incluso hablé de tortura psicológica a su persona, pero pues el caso tuvo éxito en la instancia de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y obviamente cumplimos con la recomendación de la comisión y se le brindó una disculpa pública a Lidia Cacho. Mario Marín Torres, exgobernador priista de Puebla en el periodo 2005-2011, esto coincide con el gobierno de Felipe Calderón, fue detenido la tarde de este miércoles por agente de la Fiscalía General de la República. Ay, Javier, sí. Síguele, por favor. Y fíjate, bueno, lo que pasa, pues ya lo que ya vamos a ver, sí, lo que ya ahorita en este momento ya dijimos. Yo, la verdad, no me quedo muy conforme con la respuesta de Olga Sánchez. Sí, la verdad. Pues es que la verdad le faltó ya contundencia. Ahora todo este discurso feminista que maneja
pues debió haberlo aplicado en el momento de las sanciones contra el todavía entonces poderoso, aunque ya era exgobernador, Mario Marín. Sí, porque creo yo que a final de cuentas tus principios, si los tienes bien sólidos o fundamentados, los aplicas prácticamente. Claro que te van sucediendo muchas cosas que van modificando también tus criterios y tus ideas y tus objetivos en la vida y tu ética y tu moral, pero sí, creo que sí faltó justificar un poco más y a lo mejor decir, bueno, yo personalmente en este momento le vuelvo a pedir a Lidia Cacho, ¿verdad? Sí, como de que ya le pidió disculpas. Bueno, pues le va a contestar Lidia Cacho y le va a contestar con una gran contundencia, ya lo veremos más adelantito. Por lo pronto, fíjese usted que el Estado mexicano sigue dormido. Los pedófilos se sofistican cada vez más y más. Ya usan criptomonedas. Sí, eso, Olga. Sí. Fíjate que la nota es de Sin embargo y dice lo siguiente: la policía cibernética alerta sobre las maneras en las que el crimen organizado dedicado a la pornografía infantil está garantizado nuevos métodos de cobro y transacciones financieras mediante el pago en Bitcoin u otras monedas digitales que les facilitan la posibilidad de no ser ubicados en nuestro país. Incluso a través de métodos de pagos en las tiendas Oxxo o 7-Eleven, donde es muy difícil rastrear a qué cuenta llega el dinero, expresó la funcionaria Sandra García. Mire, ¿qué dijo esta mujer? Dice, hay muchos medios de pago que son accesibles para el público en general, al menos aquí en nuestro país. Vemos cómo el crimen organizado está utilizando este tipo de transacciones, incluso para secuestros express. Pueden hacerlo mediante la compra de la tarjeta prepago saldazo que puedes adquirir en el Oxxo y en donde se puede depositar determinada cantidad de dinero con un máximo de 15,000 pesos mensuales. De esta manera lo puedes sacar a alguien en otro lado y utilizar alguna mula. Ay, pobrecitas mulitas. Y se van haciendo depósitos sin necesidad de identificarse, aseguró a su vez Juan Pablo Carci Reina, que es especialista en seguridad de la información. Carci Reina argumenta que tanto las criptomonedas como el blockchain son operaciones y transacciones virtuales de buena tecnología que, como todo, tiene su lado positivo y su lado negativo, que en este último ha sabido usarse desde el crimen organizado. ¿Qué dijo? Mientras las economías formales somos más lentas en adoptar este tipo de tecnologías, en el mercado negro los cibercriminales son mucho más rápidos y normalmente están a un paso adelante. Entonces ellos vieron la oportunidad, la facilidad de uso y por eso es que se han adoptado estas técnicas. La falta de respuesta oportuna del Estado mexicano ha incrementado también la impunidad en los casos de difusión de material de abuso sexual infantil en Internet, así como los relacionados a denuncias de pederastia y pedofilia. Lo sucedido en el Jardín de Niños Andrés Oscoy en Iztapalapa, ubicado en la Ciudad de México en el año 2011, es un lamentable recordatorio para las víctimas. Y finalmente dijo, empezó con el abuso de niños pequeños. Algunas familias hicieron la denuncia de que sus hijos habían sido víctimas de abuso. Entonces detuvieron inicialmente al conserje llamado Saúl Blancas Tamayo, alias El Molesto. Después resultó que estaban involucradas nuevas personas más, incluyendo a la directora, a maestras, al personal de servicio, quienes además de abuso sexual, producían el material. Han sido 10 años de batalla legal donde nuestro principal obstáculo han sido las autoridades. Todo ha sido contenido y en contra por parte de la Secretaría de Educación Pública. No dudamos que hay corrupción con implicaciones de alto nivel, Galicia. Y esto definitivamente todavía no lo puedes creer, que después de ese super escándalo del caso de Lidia, todavía en 2011 y posteriormente estamos hablando de ese tipo de la pederastia, lo decíamos ayer, la trata de personas para explotación sexual ha crecido en México y pues las víctimas obviamente son principalmente las niñas y los niños. Okay. Bueno, y en tanto, fíjese usted que Manu Ureste y Alberto Pradilla, periodistas de Animal Político, pues afirman que la tortura, los asesinatos, las violaciones han sido hechos ocultados en el caso de secuestros a migrantes durante 2019 y 2020, que los oculta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Secuestros masivos y extorsiones, lo mismo a manos de grupos armados que de servidores públicos.
cuerpos policíacos que capturan a migrantes y los entregan al crimen organizado, familias aterrorizadas que miran cómo sus compañeros de tránsito hacia Estados Unidos son torturados hasta sacarles el número de teléfono de alguien que pueda pagar por ellos. Son escenas de lo que personas migrantes han vivido en nuestro país cada día en los últimos 2 años. Y que actualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha encargado, fíjate qué acusación tan delicada, de silenciar y ocultar. También hay que escuchar la opinión que tenga la dirigente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, porque esta nota trae casos muy específicos. Sí. El asesinato de 19 migrantes ocurrido el pasado 24 de enero en Camargo, Tamaulipas, es solo el último ejemplo de una larga historia de violaciones a los derechos humanos de quienes van en ruta hacia los Estados Unidos, que por cierto ya hay detenidos, Javier, policías estatales y también despedidos y bajo investigación, gente 12. del Instituto Nacional de Migración. Sí, pero esta violencia no es un hecho aislado. Entre septiembre de 2019 y febrero del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboró 32 documentos con testimonios que narran torturas, amputaciones, violaciones y asesinatos de personas migrantes, entre las que habría mujeres, niños, niñas y adolescentes. En las agresiones estuvieron involucrados integrantes del crimen organizado, pero también funcionarios estatales y federales de la policía, según el relato de las víctimas. Los documentos a los que el periódico Animal Político tuvo acceso muestran que los testimonios fueron tomados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 6 estaciones migratorias y estancias provisionales de detención, así como en 12 albergues de la sociedad civil en el norte, centro y sur del país. Y que las autoridades actuales de la Comisión Nacional tienen pleno conocimiento de los casos. La propia titular de la comisión, Rosario Piedra Ibarra, recibió por escrito el pasado 20 de noviembre del 2019, tan solo 4 días después de asumir el cargo, copia de estos testimonios de agresiones a migrantes recabados entre el 24 y el 26 de septiembre en Tapachula y en Arriaga, en Chiapas. Así lo prueban diversos oficios elaborados por la Oficina Foránea de la Comisión Nacional en Tapachula. El 4 de febrero de 2020, Elizabeth Lara Rodríguez, la nueva directora general de la Quinta Visitaduría de la CNDH, recibió copia del oficio elaborado por la directora de organismos internacionales de esta comisión, Ángeles Corte. En el escrito que este medio obtuvo por transparencia pública, se expone que Médicos Sin Fronteras informó del secuestro de 11 jóvenes hondureños, quienes fueron agredidos física y sexualmente en Tabasco, advirtiendo además que los métodos de tortura y la violencia contra los migrantes en la zona no son casos aislados. Uno más, fíjese, el 13 de mayo del 2020, la Dirección General de la Quinta Visitaduría también recibió por escrito una nota informativa del personal de la propia comisión, donde se advierte que las agresiones y secuestros de migrantes en el país siguen sucediendo con los mismos niveles de violencia que hace una década, cuando la Comisión publicó en 2009 y 2011 sendos informes especiales sobre agresiones sistemáticas a migrantes en México. A pesar de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos ha optado por mantener oculta la información por más de 1 año y no dar a conocer públicamente estas violaciones. No lo ha hecho en comunicados, ni en recomendaciones, ni en un informe especial. Ni siquiera hizo mención a un solo caso de secuestros de migrantes en el primer informe de actividades de Rosario Piedra al frente de la CNDH el pasado 20 de noviembre. La comisión incluso clasificó como información reservada los testimonios, alegando que transparentarlos pondría en riesgo la vida de los migrantes, a pesar de que estos testimonios son anónimos. Es decir, no incluyen nombres, ni direcciones, ni ningún otro dato personal de la víctima, salvo la nacionalidad y la fecha y el lugar donde fueron recabados estos casos. Pues gravísima acusación que está haciendo el Animal Político, amigos y amigas. Vamos a esperar qué dice la comisión. Vamos a ver. Muy grave. Bueno, la Secretaría de Educación Pública retrasa publicación de cifras sobre deserción escolar en medio de la pandemia. También es de Animal Político, de este portal periodístico. A 5 meses del inicio del ciclo escolar 2020-2021, la SEP no ha publicado la estadística sobre los alumnos inscritos en el país, información que serviría para calcular la deserción escolar durante la pandemia. Esta es la primera vez que esta información no se encuentra de manera pública en el Sistema de Información y Gestión Educativa, y la dependencia tampoco la ha entregado a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
el organismo autónomo que se encarga de hacer investigación y determinar indicadores para mejorar la educación en nuestro país. La SEP es la encargada de recabar la información de cada una de las escuelas del país, tanto públicas como privadas, al inicio de cada ciclo escolar, a través del levantamiento de un formato llamado 911, en coordinación con autoridades educativas a partir de un sistema de información en línea. Mire, los datos generados son la estadística oficial del sector federal y de los gobiernos estatales y sobre todo sirve de base para llevar a cabo los procesos de planeación, programación, presupuesto y asignación de recursos, así como la evaluación y rendición de cuentas del sector, entre otras actividades, explica la Secretaría de Educación en su página en Internet. Esta información sirve para diseñar las próximas acciones educativas, pero especialmente ahora es fundamental para conocer el impacto de la pandemia en el sector educativo, y un dato determinante para poder actuar es saber cuántos y quiénes dejaron o permanecieron en las aulas durante 2020. Mire, el portal Animal Político preguntó a la Secretaría de Educación cuál es la razón por la que no ha publicado esta información, pero simple y sencillamente no obtuvo respuesta. El pasado 17 de diciembre, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó el informe Los costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe, en el cual calculó la deserción escolar adicional por la pandemia en 18 países, entre ellos México. Mire, el estudio concluyó que el impacto de la pandemia no solo alcanza al sistema educativo, al sistema de salud mexicano, sino también al educativo, y afirmó lo siguiente: 628,000 niños y jóvenes de edades de 6 a 17 años abandonarán los estudios, sobre todo por dos razones: la crisis económica, que disminuye los ingresos de las familias, así como la falta de condiciones para el aprendizaje a través de la educación no presencial, es decir, las clases virtuales o Galicia. También un dato muy duro para el sistema educativo nacional. Así es, Javier. Y bueno, pues otro de los efectos de la pandemia, usted bien lo sabe, pues se repercute en la economía. Empleos precarios e informales son los que se recuperan en 2021 en México. La crisis por coronavirus ha disminuido la población económicamente activa en 2.8 millones de personas. El empleo que más rápidamente repunta es el informal, advierte Banco Base. Tras una caída de 8.5%, la economía mexicana puede recuperarse a un ritmo de entre 2.5 y 4.6 en 2021. Una de las claves de la reacción económica, de la reactivación económica, es el empleo. Sin embargo, lo que hoy se observa es que los empleos que se reponen más fácilmente son en la economía informal. Esto lo advierte Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, quien explica que al cierre de diciembre había 2 millones de personas pertenecientes a la población económicamente activa que estaban sin empleo. La mayor parte de los empleos recuperados son en subocupación informal y con salarios bajos, lo que impacta al entorno social y la recuperación. Este análisis señaló que existe un riesgo de que, en un escenario pesimista, la recuperación del Producto Interno Bruto a niveles precrisis puede tomar 20 años en recuperarse, mientras que el ritmo de crecimiento posterior al 2021 podría ser de tan solo 1.5%. Entre los indicadores de recuperación destaca la inversión fija bruta, que acumuló 21 meses consecutivas a la baja. Los factores que impactan en este fenómeno son el lento control de la pandemia, las inconsistencias en decisiones en política pública y la falta de Estado de Derecho. Pues Olga, vamos a cerrar nuestro programa. Esto está muy delicadito, pero ¿qué te parece si cerramos con una nota también que se dio ayer por la tarde-noche en nuestro municipio? Rápidamente, fíjese que fue asesinado el regidor de Tecate, Alfonso Zacarías, quien coordinaba esta Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo del Ayuntamiento de Tecate, Olga Alicia. Fue asesinado ayer por la tarde, su cadáver fue tirado a menos de 100 metros del Palacio Municipal, donde en ese momento estaba despachando la alcaldesa Zulema Adams Pereira, y ella emitió ayer un comunicado diciendo que su presidencia municipal está confiando en que la Fiscalía General del Estado de Baja California esclarezca de manera oportuna y que castigará a los responsables de este terrible crimen, y manifiesta su total colaboración para fines de castigar a los responsables. Y hay que destacar que en los últimos meses, Olga Alicia, Tecate está realmente
siendo escenario de una cruenta batalla entre, no cuenta lo mismo que sucede en Ensenada y en el resto del estado de Baja California. El cártel de Jalisco Nueva Generación, que entró a partir del 2015-2016 a Baja California, contra el cártel de Sinaloa, y el cártel Jalisco Nueva Generación asociado con el cártel de Tijuana, conocido también como los Arellano Félix. Y también hay que mencionar, es importantísimo, que Zulema Adams, ¿sí?, desde el año pasado está confrontada políticamente, ¿sí?, y también ya de carácter judicial, con el gobernador Jaime Bonilla por no haber aprobado la ley Gandaya. Sí, así es. Este regidor Alfonso Zacarías Rodríguez, que encabezaba la Comisión de Seguridad Pública, bueno, él perteneció al partido Transformemos, ¿sí?, el partido de origen cristiano, y lo asesinaron de 4 disparos de arma de fuego 2 horas después de que lo levantaron, lo secuestraron personas desconocidas, luego de asistir a diversos actos públicos en donde convivió con la alcaldesa Zulema Adams. Bueno, su cuerpo lo localizaron, como comentó Javier, 15 minutos antes de las 5 de la tarde, muy cerquita del Palacio de Gobierno. Hay que mencionar, Javier, también que en el caso de la alcaldesa Olga Zulema Adams, bueno, pues también le habían asesinado ya a un familiar. A un primo, un poquito tercera, cuarta, ¿cómo se llama? Olga Zulema Adams Pereira, que pues ha tenido muy fuerte confrontación con el gobernador Javier. El gobernador Jaime Bonilla se ha excedido en los ataques a esta alcaldesa. ¿Por qué razón? Porque ella se negó a aprobar 2 propuestas de reformas constitucionales que le planteó Bonilla al Congreso. En el Congreso se lo aprueban, pero todas las reformas constitucionales tienen que ser aprobadas también en cabildos de los ayuntamientos, por lo menos en 3 de 5. Y en Tecate ella no quiso aprobar estas reformas. Una de ellas era la ley Gandaya, esta reelección de los servidores públicos y diputados sin necesidad de separarse del cargo, ¿no? Bueno, pues el 25 de septiembre pasado le asesinaron a su primo, a Oscar Eiraud Adams, y él era, este hombre, Oscar Eiraud, era un activista indígena Kumiai, defensor de pueblos originarios de Tecate, y un mes antes había denunciado la falta de agua en su comunidad, lo que representa para su pueblo carecer de agua. Bueno, fue asesinado en su propio hogar. Y en el caso del regidor Zacarías Rodríguez, bueno, también hay un antecedente. Él había ya denunciado que estaba acusado de muerte, Javier, que lo habían estado hostigando, lo habían estado acusando. Pues de seguro por las investigaciones y lo que estaba conociendo y lo que estaba denunciando con el crimen organizado ahí en el municipio de Tecate, pues él estaba coordinando esta comisión y pues edilicia. Y bueno, qué pena. Solidariamente nos unimos a la familia de este regidor y pues ojalá que pronto descienda a los niveles de criminalidad, de homicidios dolosos, no nada más en Tecate, sino en todo el resto del estado. Amigos y amigas, Baja California y Ensenada en particular han tenido un crecimiento impresionante. Bueno. Sí, hay que recordar también que el gobernador intentó encarcelar a Olga Zulema Adams. Y bueno, ella está pidiendo, dice que quiere confiar en que el fiscal general del estado pues realice las investigaciones que conduzcan a la captura y castigo del asesino del regidor Zacarías Rodríguez. Pero la verdad, Javier, es que no tiene muchas razones para confiar, porque pues también ha sido ella misma objeto de fuertes críticas y persecución por parte de la Fiscalía. Muy bien. Amigos de San Quintín, un abrazo y una gran felicitación a ustedes. De veras, el municipio de San Quintín tiene enormes posibilidades de desarrollo y sustentado, un desarrollo sustentado, porque está siendo beneficiado con una enorme cantidad, amigos y amigas, de nombramientos y certificaciones de carácter ecológico. Antier, en el marco del Día Mundial de los Humedales, la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y la Semarnat del Gobierno Federal Mexicano, pues lo acreditaron como Reserva Natural de San Quintín, área destinada voluntariamente a la conservación,
210 hectáreas más que están bajo protección. Felicidades, queridísimos habitantes del municipio de San Quintín. Bueno, amigos y amigas, Cuatro Vientos, periodismo en la internet donde todas las voces encuentran eco. Nos vemos en un ratito, tenemos otro trabajo, otra entrevista. No nos despedimos.